Estamos atravesando, obviamente, todo el mundo lo reconoce, una profunda crisis del sistema capitalista, que es una crisis estructural muy profunda y tiene una dimensión extraordinariamente fundamental, que es el hecho de que por primera vez la crisis está engarzada con los límites del planeta y de la lógica destructiva que está abordando, penetrando, ocupando, destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Entonces, ante esta crisis, desde las empresas transnacionales, desde el sistema de Naciones Unidas, desde los gobiernos del planeta, se está intentando buscar una salida, una salvavidas, y este salvavidas tiene, a mi manera de ver, dos aspectos fundamentales. En primer lugar, un aspecto que tiene que ver con la reconstrucción de la legitimidad de un sistema que está siendo cuestionado, rechazado por movilizaciones y protestas en todas partes del mundo. En los lugares donde ha habido protesta en los años anteriores, pero también en lugares donde hasta ahora ha habido relativamente poca protesta. Y la lógica de la economía verde es una forma en la cual el capitalismo busca vestirse de verde, relegitimarse con la idea de que ahora sí nosotros somos capaces de dar respuesta a las preocupaciones que tiene la gente en relación al planeta, y nos encontramos una vez más ante la apropiación de conceptos, categorías, imaginarios que fueron producto de las luchas de los pueblos, producto de las luchas de los movimientos durante muchos años, que reivindicaron lo verde, partidos verdes, el verde era el color de los movimientos ecológicos, etcétera, y ahora desde el poder se le intenta dar la vuelta y ahora ellos son los verdes, y entonces colocan en una situación difícil de cómo confrontar aquello por lo cual hemos venido peleando durante tanto tiempo. Entonces acá hay un problema de la apropiación de los conceptos, del intento de relegitimación del capitalismo y de las dificultades de denunciar algo en el cual se han apropiado del lenguaje y que entonces para denunciarlo pasa por la explicación de qué es lo que está en juego. Y aquí me voy al segundo lugar, al segundo aspecto. El segundo aspecto es que desde el punto de vista de la crisis, sobre todo el sistema financiero, que es un sistema financiero absolutamente desbordado, que no tiene proporción alguna con la dimensión de la economía real, hay la búsqueda de nuevas formas de valorización del capital, nuevos ámbitos de búsqueda de salida y precisamente la mercantilización, la comodificación de la naturaleza en todo aquello que no está comodificado, que no está objetivizado, que no está convertido en mercancía, es la salida que se busca. Entonces, ahora no se trata solo de apropiarse de los llamados recursos, de los llamados objetos de la naturaleza, de los minerales, etcétera, etcétera, sino se trata de ponerle valor para apropiarse y comerciar con los procesos de la naturaleza, con los procesos que sostienen la vida. Entonces ahora se trata de convertir la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero por parte de los bosques en un servicio ambiental al cual se le pone precio, se pueda comprar y vender y convertir en un nuevo mecanismo de mercado financiero. El sistema, el red, la posibilidad de encontrar formas de valorizar la tierra, los terrenos de cultivo. Hay un proceso en el cual todo aquello que no está mercantilizado, con la lógica, por supuesto, de que aquello que no tiene precio y que no tiene propiedad privada no se preserva, entonces vamos a ponerle precio y vamos a asignarle propiedad absolutamente todo. Y esto obviamente es un proceso de expropiación continua de las condiciones de vida de los pueblos del planeta y es un mecanismo en el cual se busca crear un nuevo ámbito de acumulación que va a ser con toda seguridad, si lo lograsen, una nueva burbuja financiera que llevaría a una nueva crisis en corto tiempo, pero que mientras tanto aceleraría los procesos de destrucción, porque con todo su discurso de economía verde no tocan ninguno de los problemas fundamentales que nos han llevado a la situación en la cual nos encontramos. No tocan el problema de la ausencia de democracia, no tocan el problema de la profunda y creciente desigualdad que existe hoy en el planeta, no tocan siquiera el problema de la lógica destructiva de la industria bélica, de la propaganda comercial que lleva a promover consumos absolutamente innecesarios. O sea, hay una cantidad de asuntos fundamentales de las causas
que nos llevan a la situación actual, y eso no está tocado en absoluto. Y nuevamente nos ofrecen la ficción de que por la vía de soluciones tecnológicas, los llamados technological fixes, y por la vía del mismo mercado que nos condujo a esto, vamos a mágicamente encontrar ahora una salida. Y entonces la tarea desde el punto de vista de la comprensión de lo que está en juego y de la denuncia en una situación obviamente muy desigual, donde todos los medios corporativos están a favor de la economía verde y van a divulgar eso como la gran solución. Entonces tenemos la tarea de, tanto a nivel de organizaciones y de luchas concretas como a nivel de los medios alternativos y de actividades como las de este foro, en avanzar en desmontar esto como una extraordinaria amenaza.